Claudia Mendoza, a pesar de su apellido, es de La Rioja. Y vive actualmente en La Rioja otra vez. Y yo quisiera que nos cuentes un poco, Claudia, porque viviste mucho tiempo en Buenos Aires. Sé que formaste parte de ICMUS, o por lo menos estuviste cerca del trabajo de Patricia en los comienzos. Sí, fue asesora de la investigación de música y psiquismo durante muchos años, 10 años, no sé cuántos años. Sí, yo creo que la investigación duró 10 años, y sí. Pero también formaste parte del inicio de la creación del Comité Latinoamericano de Musicoterapia. Sí. Creo que son datos interesantes que nos gustaría, bueno, a mí me gustaría que los cuentes, y también me gustaría que nos cuentes cómo empezás a trabajar en este ámbito justamente que tiene que ver con lo comunitario, pero que tiene que ver con una problemática, digamos, minoritaria en sí, Sí. dentro Yo de un grupo en etario. este libro de, no sé si escucha, a ver si lo puedo poner. Salud, Salud, escucha escucha y y creatividad. Ahí. Ahí hago esa discriminación. Yo planteo que vendría a ser dentro de, como si fuera una especialidad, lo de violencia política, que es el área que yo creo que es la que estoy desarrollando. Para mí está, bueno, la musicoterapia social, y dentro de la musicoterapia social, la musicoterapia comunitaria, y dentro de la musicoterapia comunitaria, la especificidad del trabajo en urgencias, catástrofes y violencia política. Catástrofes, urgencias y violencia política. bien, buenísimo, gracias. Qué interesante, Por no había ejemplo, escuchado eso. hay muchos musicoterapeutas que trabajan en catástrofes en Chile, por ejemplo, que es una zona sísmica. La tienen ahí ustedes, ¿cómo se llama? Mireya. Ellos trabajan, por ejemplo, en el abordaje de los geriátricos, cuando tienen que desalojar los geriátricos, los llevan a los abuelos, a la gente de tercera edad a una carpa y siguen los sismos. Ellos están haciendo el abordaje terapéutico ahí, in situ. Esa es una de las características del abordaje de urgencias, de catástrofes y de violencia política, que el abordaje se da in situ, que el encuadre tiene que ver con determinadas, no es un encuadre clínico, el encuadre tiene que ver con un espacio físico donde suceden los hechos. En el caso de los juicios se da en el tribunales, y en el caso de lo que les comentaba del trabajo de los compañeros musicoterapeutas chilenos, es donde sea que esté la gente del refugio, el lugar donde estén. Y después, la urgencia tiene una característica particular, el abordaje en urgencia, a mí me parece una dimensión de la intervención del musicoterapeuta, que tenemos experiencia. Por ejemplo, Claudia Vigil y Mónica Papalí han trabajado cuando fue la catástrofe de Cromañón, en medio de las escenas de desesperación, acompañando a los padres de los jóvenes. Y después tenemos a una de las Bernardinis que trabajó en post-Cromañón. Digo, el abordaje en emergencia tiene esa característica diferente porque se recicla lo traumático. Entonces no es que vos tenés tiempo como de hacer un abordaje clínico, preventivo, sino que ahí vos tomás algo de las herramientas y es la situación, la escena la que determina qué de lo tuyo puede servir. La pregunta que me hace Cora en relación a mi estadía, en mi larga estancia en Buenos Aires,
En realidad yo me decía a mí misma Riojaires porque estaba como autoexiliada, estuve muchos años, me fui a estudiar y no volví más porque Buenos Aires es como la meca donde vos podés desarrollar no solamente tu interés en el área de abordaje que vos quieras seguir después que te recibís, sino que además tenés la posibilidad de capacitarte en muchas cosas, qué sé yo, en esa época cuando empecé a experimentar en todo lo que es prevención y promoción, porque yo trabajaba en la cátedra de la USAL, que era la que otorga el título intermedio de musicoterapeuta preventivo, junto con Patricia Pelizari. Y entonces, en esa instancia, y después en la Asociación de Amura, que estuvimos muchísimos años haciendo trabajos de ese tipo, podías capacitarte, qué sé yo, si hacíamos un proyecto preventivo con la utilización de la murga como un recurso, nos íbamos al Rojas y tomábamos cursos con los popes de la murga en ese momento, que fue como el boom. Y después, si querías hacer algún otro abordaje, te podías capacitar en herramientas específicas musicales. Bueno, Buenos Aires tiene ese abanico de posibilidades y de proyecciones, ¿no? Por eso estuve mucho tiempo y no me volví. Y cuando me volví fue después del 2001, que fue la crisis del cacerolazo, después que hice un par de experiencias comunitarias ahí con las asambleas de los barrios. Lo que puedo recoger de esa experiencia en Buenos Aires fue especialmente el trabajo corporativo. Siento que mi naturaleza del norte me llevó a estar siempre agrupada, buscando la tribu, ¿no? O la manada. Entonces siempre estuve asociándome con gente, con colegas, con grandes amigos, y siento que eso le ha dado a todos los proyectos una impronta muy potente, porque no terminaron en mí, sino que se siguieron proyectando en otra gente, y hoy actualmente el clan está reverdeciendo, y bueno, las cátedras en las donde pasé están cada vez más prolíferas, y el campo de aplicación al que me dediqué en los últimos tiempos allá es el campo que creo que la demanda que viene en todas las profesiones ligadas a la salud, de lo comunitario, que se está hablando, porque el sujeto que demanda la atención ya no es una persona, sino son comunidades. Entonces, al cambiar la demanda clínica, también cambia el dispositivo que vos tenés que dar como respuesta, ¿no? Cuando vengo a La Rioja, fue muy interesante lo que pasa, porque estuve un año como haciendo el descanso del guerrero, y empezaron a buscarme, a llamarme y a pedirme que empezara a trabajar sin que yo buscara. O sea, no necesité buscar trabajo, cosa que me sorprendió, porque yo decía, la musicoterapia, La Rioja, que no había hay una sola musicoterapeuta de la primer camada de colegas que no hacía clínica, que actualmente está dirigiendo la carrera de música en la UNLAR, y estoy muy feliz por eso. Pero bueno, creo, mi hipótesis es que nosotros vivimos en una región que tiene una raigambre cultural tan fuerte, que a las personas les resulta mucho más sencillo consultar con nosotros que con los psicólogos, por ejemplo, o con cualquier profesional de la salud. Es como que la música y todo lo que sean las artes están más enraizadas, más arraigadas en la vida diaria, y forma parte de los eventos comunitarios y de las fiestas y de las tradiciones. Entonces, yo la verdad es que estoy muy agradecida de haber sido receptiva, ¿no?, a esta posibilidad de volver, cosa que es muy difícil después que estás mucho tiempo
en una ciudad como Buenos entre esas Aires. Propuestas de llamadas y propuestas laborales aparece una persona que era en ese momento vicegobernadora y me llama y me pregunta si quiero trabajar en la Secretaría de la Mujer. Lo traigo a esto porque hoy que estoy trabajando con víctimas de violencias y de delitos de lesa humanidad, encuentro una gran conexión porque en los relatos de las mujeres que son testigos víctimas aparecen muchísimo las violaciones y los abusos sexuales que antes no estaban tipificados y que por suerte, bueno, ahora forman parte de una nueva dimensión que también van a ser juzgados los que cometieron ese tipo de delitos que son, antes una mujer iba y relataba hechos de tortura ligados en medio de la tortura, las violaciones, y ha tomado como privación ilegítima de la libertad, como si dijera algo más, y yo sentía eso y no podía creerlo. Entonces lo tomo porque hoy entiendo que hay una gran conexión en aquella experiencia que yo tuve en el área de prevención y promoción de la mujer, que fue como la primera área estatal en donde me inserto cuando llego a La Rioja. El trabajo de derechos humanos es tan amplio que seguramente deriva en lo que se llama violencia institucional, que está muy de boga hoy, porque por suerte estamos pudiendo darnos cuenta de que la violencia cuando está ejercida por el Estado es inadmisible si somos todos parte del Estado. Entonces, como trabajadores de la salud, tenemos la obligación de dar una respuesta a esto, ¿no? Se da en los hospitales, se da en la policía, que especialmente tiene como un ensañamiento con determinadas poblaciones, ya sea porque son aborígenes o porque son adictos o porque son, o simplemente en las instituciones de salud también hemos visto lo que ha pasado en Jujuy, que es un desastre con el COVID y la muerte por pobreza. Entonces todo tiene que ver con todo. Yo creo que lo importante es que uno como musicoterapeuta sepa en qué campo de acción está para poder utilizar bien las herramientas y para poder intervenir de la manera más efectiva. No sé si respondí un poco a la pregunta, porque fue muy amplia tu pregunta, Corita. Bueno, más que amplia, yo quería darte un pie para que empieces a hablar. Y al empezar a hablar empiezan a surgir preguntas, supongo. Así que, Claudia, ahí está Romina, que es la responsable de la cátedra. En realidad yo dependo de ella. Yo soy la JTP aquí. Y Romina es quien Hola, Romy. Hola, ¿qué tal? La responsabilidad de la cátedra. Romina es de San Luis. ¿Sabías eso? Sí, sí. Bueno. Sí. Gracias al webinar. Claro. Yo creo que si hay algo que nos abrió la Por supuesto. es la comunicación interprovincial. Realmente es increíble lo que se está gestando, ¿no? A nivel de redes. Pero bueno, los invito a los alumnos a que pregunten, por favor. A mí me dio mucha curiosidad cuando hablaste sobre el abordaje dentro de un encuadre, en donde es el mismo encuadre donde suceden los hechos, y me dio curiosidad si nos podías ejemplificar algún tipo de técnica en el momento, o cómo trabajas, ¿sí? Cómo es la parte práctica de un musicoterapeuta, por ejemplo, no sé, en un espacio de catástrofe, ¿sí? En un encuadre en donde como las técnicas, me da curiosidad. Bueno, me da pie para que te relate un poquito, quizás como yo tengo más experiencia yo te decía, bueno, cuando se da una escena traumática, en el caso mío que trabajo con personas que están declarando en un juicio
donde lo que están declarando es del orden de lo traumático. Esto es, no estoy relatándote algo, sino lo estoy reviviendo en el momento que lo estoy diciendo. Yo lo que pude hacer es como visualizar cuáles eran los diferentes momentos y las sonoridades de los espacios del espacio donde te digo yo que suceden los hechos. En este caso pude discriminar, porque también fue una manera de hacer un recorte en la escucha. Ustedes no sé si sabrán, pero bueno, en esos juicios vos escuchás cosas bastante terribles, bastante crueles, y bueno, la verdad es que no es gratuito. Tuve que estudiar bastante acerca de cómo escuchar el horror. Por suerte estamos apoyados por un equipo de profesionales del Centro Ulloa que hace más de 16 años que vienen trabajando en estos juicios, entonces había algún que otro material, pero sobre musicoterapia específicamente no hay nada, con lo cual para mí fue una gran oportunidad porque escribir me armó también el recorte desde donde poder filtrar ese horror, ¿no? Porque lo que hice fue como hacer un recorte de lo que yo quería escuchar. Por supuesto que en un relato, por ejemplo, qué sonidos escuchaba, o sea, porque el juez va preguntando dónde estaba, cómo era el lugar, todo lo que tenía que ver con algún signo sonoro, yo iba como apuntándolo, pero también hice un registro de los espacios sonoros. Había como un espacio que es la calle, donde habíamos puesto una radio abierta, y las sonoridades eran las voces de los testigos entrevistados, las voces de la gente, los bocinazos de la calle, la circulación, los cánticos y la música. Entonces, tomé registro visual, fotográfico, grabaciones de esa sonoridad, de lo que sucedía ahí, que era donde llega la gente y acompaña al testigo, porque después adentro del tribunal no puede pasar nada más que el testigo, junto con el acompañante que fuera asignado. Como yo formo parte de un equipo interdisciplinario, a mí me asignaban algún testigo con el cual yo tenía unas entrevistas previas. O sea, te quiero decir, Madula es tu nombre. Sí, María, pero Te dice, bueno, claro, me dicen María. que te asignan un testigo así azarosamente, y hay una posibilidad de un trabajo terapéutico previo y posterior. O sea, vos podés entrevistarlo, si tenés suerte, si el tribunal te cede la lista de testigos con tiempo, y bueno, pero en general 1 o 2 semanas antes de que declare, con lo cual vos ahí podés armar algo de las estrategias que puedas imaginar que pueden servirle. Entre esas te digo, por ejemplo, el canto libre, las improvisaciones. A mí me sirvió, por ejemplo, el uso de los ícaros, los ícaros son cantos chamánicos. Y son cantos de sanación, que en esta zona especialmente son como conocidos, ¿no? Entonces el uso de algunos instrumentos como las cajas chayeras, o los instrumentos de parche, los mismos tambores chamánicos, y todas las técnicas habidas y por haber, de técnicas de relajación, de respiración, los pranayamas. Yo soy instructora de yoga, así que vino como al pelo esa formación para poder implementar, no solamente en las personas, sino en mí, cada vez que estaba frente a situaciones insoportables durante las audiciones, que eran de varias horas, porque los juicios a veces, por ejemplo, el último, que fue el de Milani, fue terriblemente agotador, porque
7, 8 horas que había que estar ahí escuchando en diferentes con cortes en algún momento donde se podía hacer un corte para comer algo, pero son muchas horas de escuchar el horror de parte de los testigos, ¿no? que comentan sus vivencias. Respecto de las sonoridades, te digo, la sonoridad de la calle en contraste con el silencio de la sala de espera, que es donde entran los testigos para prepararse para cuando los jueces, que es un tribunal, los llama a declarar. Es una sala que también está registrada en un video con las sonoridades propias del lugar, es silencio y sentís hasta el sonido de la respiración. Los latidos cardíacos son las sonoridades que pueden aparecer ahí. Nosotros amenizamos con los mates, con los cuentos, con las risas, con los chistes negros que hacen ellos, porque si hay algo que aprendí de esta gente, es la capacidad de resiliencia. Es increíble. Y el sentido del humor, ¿no? Es un humor particular, porque por lo general es un humor negro, entonces, pero los relaja bastante. Y luego está la sonoridad de, ahí en ese momento del silencio, en general ellos te dicen, bueno, estoy re ansioso, creo, hay hacer técnicas para destrabar la voz, técnicas, ahí sí todas las técnicas de respiración, de control de la ansiedad y el estrés, para que pueda llegar a declarar en un estado más o menos estable, ¿no? Porque es un momento de muchísima tensión, de muchísimo nerviosismo, quizás más que cuando están declarando. Ahí tengo algunos registros fílmicos y fotos de momentos previos. En esa instancia, por ejemplo, recuerdo un testigo víctima, porque los denomina así, con la denominación primero testigo y después la palabra víctima, es una palabra que fue largamente discutida por los psicólogos del Centro Ulloa, porque es como que determina una posición subjetiva que no es la que uno desea, pero bueno, finalmente se los denomina testigos porque son los que van a poder hablar. Y recuerdo uno en particular en este momento que era un sindicalista de acá de Chilecito, una zona muy linda de La Rioja, cerca de Famatina, que me dice, tengo miedo que me dé un bobazo, un ataque al corazón, ¿no? Y que me puso en alerta como para poder proporcionarle algo. Entonces me hace el relato de cuando le dio un infarto. Me dice, iba cruzando la calle en la plaza de Chilecito y me metí directo a una farmacia y le pedí una sublingual y por eso me salvé. Entonces, mientras me contaba eso, yo empecé como a coordinar mi propia respiración y le pude proporcionar la ayuda de un par de técnicas de pranayamas que son para rápidamente proporcionar una estabilización. Por supuesto, también estaban los médicos. Cuando vos ves que hay un testigo que está descompensado, hay que llamar al médico y finalmente tenés que hablar con los jueces y decirles que pospongan la audiencia. Pero en este caso no fue necesario porque se le acomodan los ritmos. Él me dice que se siente mucho mejor después de los ejercicios que practicamos y puede hacer su testimonio, y para él, en este caso, era lo recuerdo siempre, hace poquito murió, hace un año, pero él era uno de los militantes, porque hay dentro de este grupo de testigos gente que militó en la época de los 70 y que después de semejante situación no quiso saber más nada con la política. Hay otros que están actualmente trabajando en política y hay otros que como sigue militando en todas las cuestiones gremiales, en todas las luchas por el agua, por el
Argentina. Entonces, también había un recurso en esta persona que era eso de estar activo, de estar ligado como a la vida, ¿no? No al pasado, no era una militancia del pasado, él iba porque sentía que tenía que hacerlo, declarar, dar su testimonio, pero su lucha estaba actualizada, su lucha continuaba, con lo cual para mí eso significaba un rasgo vital muy importante. Entonces ahí te doy la intervención en ese momento. Poner un ejemplo de una intervención en urgencia que sería con otro testigo que recuerdo en el momento que está declarando, que ya pasamos a un tercer como espacio sonoro, que es la sala de audiencia, ahí la sonoridad cambia totalmente. Ahí se escucha la voz de los jueces, es como un espacio, es un ritual, hay como un cierto ritual en el sentido de la distribución de los cuerpos en el espacio, porque están los jueces adelante, los abogados defensores en la mano izquierda, la mano derecha los de la querella. Por suerte, nosotros los acompañantes, en el caso mío, el musicoterapeuta está a 1 metro del testigo y mirándolo así de frente, con lo cual esa persona muchas veces termina como haciendo el sostén de la mirada con el acompañante, y bueno, y atrás está toda la audiencia, porque como son juicios públicos, abiertos, solo tenés que presentar documentos y toda la gente puede asistir. Entonces está el público. Por eso decía que es una escena como ritual jurídica, pero es como un ritual donde se suceden determinadas cosas. Te voy a hacer un recorte de una intervención que recuerdo en este momento con otro testigo, un hombre que había sido torturado mucho, porque hay gente que ha estado había como algunos con los cuales se ensañaban, ¿no? Entonces, en el momento del relato de la tortura, él está en un banco con una mesita y un vaso con agua, él está relatando la escena y hace la voz, toma la voz del torturador, porque dice, ahora ponele relata en la voz del torturador, ¿no? Y entra en un estado así como de estupor, de odio, de indignación, y veo que toda por eso te digo que es tan importante el acompañamiento en urgencia ahí, en esta cercanía, veo que su cuerpo se tensa, que se pone colorado, que está a punto como de estallar, y yo me levanto y le sirvo un vaso de agua, porque nadie se puede mover del lugar donde está, salvo que se sucedan estas cosas, que por supuesto los jueces te dejan. Entonces le sirvo el vaso de agua y solamente hago, sin sonido fuerte, yo te lo estoy exagerando para que vos lo escuches, hago una inspiración y hago un movimiento de relajación de hombros, y él hace como un espejo corporal, agarra el vaso, toma el agua y puede continuar el relato. O sea, la intervención en urgencia, en crisis, puede llegar a ser solo eso. ¿Entiendes? Sí, totalmente. Y nada, buenísimo, muchas gracias. Es como mucha info. Después me falta el último recorte que te quisiera hacer, que es un poquito más agradable, que es la salida. Es cuando después que terminan de declarar y se encuentran con la gente, con los compañeros, con la comunidad, con los amigues, y hay aplausos, hay abrazos. A mí me llama mucho la atención y es un punto que estamos estudiando mucho en este momento, que continúan los juicios. ¿Qué pasa con esos ritos en este momento donde los juicios son virtuales, ¿no? Entonces, porque el abrazo, este abrazo que rearma el cuerpo, que es tan necesario, no sé si alguno de ustedes ha estudiado un poquito acerca de las técnicas de sostén,
en situaciones de catástrofe hay una técnica que es la técnica del abrazo, que es cuando alguien recibe una noticia muy terrible y el cuerpo se distrae. Entonces hay un abrazo que recompone, que reconstruye, el que rearma el cuerpo. Entonces, en esta época del COVID y en este momento donde los juicios son virtuales, todos estos recursos que son sonoros, que son corporales, hay que como repensarlos y ver qué se hace con eso, ¿no? En la salida, después que salen de tribunal, afuera los espera toda la gente, la radio, nuevamente la música, los aplausos, y después los cánticos con toda la furia cuando salen los imputados, ¿no? Cuando vienen los móviles y los llevan a los imputados y otro tipo de... A donde vayan, nos iremos a buscar. Ole, ole. Lo que pasa es que terminás cantando con ellos. O sea, un alumno en Brasil, y lo traigo porque es una pregunta que me quedó clavada porque me pareció muy interesante y bien típica de un musicoterapeuta joven. Me dice, ¿vos pensás que hay que tener una posición política, que los musicoterapeutas tenemos que tener posiciones políticas? Y toda la mesa donde estábamos quedó en silencio, obviamente nadie quería responder esa pregunta, y a mí me pareció muy interesante porque política es todo acto es político. Entonces, yo lo único que tengo claro es del lado de la vereda en que me pongo, y la vereda que me pongo tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Entonces, sí, trabajo con víctimas, nunca trabajaría con un represor, no por discriminarlo, sino por una cuestión ética, por una decisión personal, pero sí creo que muchas veces en algunos trabajos, como son los trabajos en el campo comunitario, te pones del lado del Estado que protege, no del Estado terrorista, ¿sí? Y esto es todo un dilema, porque actualmente sucede que existe también, no es que el Estado de terror fue en la época de los 70 y que ya no existe más. Eso sigue, ese aparato represivo sigue ahí intacto. Interviene el Estado, en este caso la gente que trabaja en violencia política, en violencia institucional, perdón, y vos ahí tenés que activar los mecanismos del Estado que defienden a las personas, porque si bien existe un aparato que se mantiene con estas características violentas, también hay leyes de protección y hay profesionales, habemos profesionales que estamos comprometidos con los derechos de las personas. Entonces la respuesta a este alumno es que sí, vos tenés que tomar una posición que es estar del lado del Estado que protege, los derechos de las personas. ¿Entiende cómo es necesario por ahí la intervención en estos ámbitos que son ámbitos donde quizás se desdibuja un poco la intervención terapéutica convencional y aparece otra modalidad de intervención que tiene que ver con posibilitar al otro un espacio para pensar, un respiro, una posibilidad para luego actuar y actuar de la manera, acompañándolo en este proceso para que quizás en una tercera instancia, en otra instancia, pueda tomar un tratamiento, ¿no? Hay mucha gente que después de estos juicios continúa el tratamiento y ahí sí podés implementar todo el bagaje de la musicoterapia clínica. Viendo un poco más cómo es el abordaje,
mucho acompañamiento, lo puedo percibir así, como acompañamiento instantáneo ¿sí? con las Hay que herramientas que se necesitan. abstenerse y hay que poder maniobrar nosotros mismos con esas herramientas que le proporcionás al cliente, porque en realidad vos tenés que maniobrar con tu propia indignación, con tu propia rabia, con tu propia sentimiento de impotencia, para no fogonear, digamos. Si no estás muy equilibrado, podés terminar llevando al otro a un acto, ponele, un acto jurídico que pueda ser revictimizante, porque también para un niño hay que tener ciertos cuidados y saber, bueno, qué es lo más conveniente, si declares, si no declares. Entonces, lo importante es como trabajar y acotar la propia experiencia de uno ahí y el propio sentimiento, que en realidad uno lo acota, pero no es que no lo sentís. ¿En qué momento del proceso, en qué momento del proceso del testigo víctima entras como musicoterapeuta? ¿En qué momento lo conoces? ¿Cómo es ese primer encuentro? ¿Dónde? ¿Con qué encuadre? ¿Es individual? ¿Es con un equipo? ¿Cómo te conoces y cómo arrancás la relación con el testigo víctima? En principio ellos saben porque los abogados y la Secretaría de Derechos Humanos les dice que existe un equipo interdisciplinario. O sea, a ellos les llega una citación con una fecha donde tienen que presentarse a hacer la declaración. Y en esa instancia hay un abogado del programa de Verdad y Justicia, que es un programa que se creó cuando en plena democracia lo desaparecen a Julio López. Era un testigo víctima que va a declarar y que después desapareció, lo encontraron muerto. A partir de ese momento se crea en el país un programa que se llama Verdad y Justicia, que macrismo desmanteló y que ahora se está como rearmando, pero ese programa de protección al testigo es el que toma primero el contacto y les dice, bueno, y también Derechos Humanos, la Secretaría, que existe un equipo interdisciplinario conformado por psiquiatras, por psicólogos, que hay una musicoterapeuta, un trabajador social, les cuenta cómo está armado el equipo, que seguramente va a tomar contacto con él, que él tiene la posibilidad de ser acompañado en la declaración, y ellos deciden si quieren tomar esto. Por lo general sí, pero les quiero aclarar que son personas que jamás antes han tenido, la mayoría, ¿no? Atención terapéutica, la mayoría no ha ido no ha tenido asistencia psicológica, y esto tiene una razón bastante lógica, porque han quedado tan atemorizados que no confían en, en muchas personas, más en ese momento del cambio político donde y más digo, bueno, socialmente todavía hay mucha gente que considera que existió la teoría de los dos demonios, que hubo una guerra, que hubo buenos y malos, ¿se entiende? Entonces, esta gente ha estado como a la vera de Dios, y la mayoría nunca había tenido consulta psicológica. Muchos de ellos no le habían contado ni siquiera a sus propios hijos las calamidades por las que pasaron, con lo cual la misma familia durante los juicios se entera de determinadas situaciones que también había que atender, porque el equipo trabaja con los testigos y sus familias. Entonces, como a mí me asignaban yo lo llamaba y decía, bueno, yo soy Claudia Mendoza, soy musicoterapeuta del equipo de acompañamiento, lo invitaba a tomar un café, nos encontramos en el lugar donde, por lo general, si quería, podía venir a mi consulta. Como yo tengo el consultorio
céntrico. Muchas veces ha venido a mi consultorio la persona, eso fue bueno porque generó también la posibilidad de que yo le comente de qué se trata la musicoterapia. Muchos de ellos no conocían. Y luego se plantea una serie de encuentros que pueden ser también del mismo tipo, en lugares que designe la persona, o lo puedes citar en tu consultorio, hasta el día del juicio, que quedas en una hora para encontrarte con él. O sea, lo importante siempre es acompañar desde el primer momento que llega, o sea, que él sepa qué se va a encontrar. O sea, el trabajo de acompañamiento también implica esto de contarles cómo son los escenarios por los que va a discurrir y comentarles cómo va a ser ese tránsito por ese lugar, que a ellos los tranquiliza bastante, y entonces estar ahí, acompañarlos desde que llegan a tribunales hasta que se van. Que esto también es toda una apuesta del cuerpo del acompañante, que es bastante importante, ¿no? Que ellos sepan que estás ahí, que lo vas a acompañar, y que después que termina su juicio te puede volver a ver las veces que Claudia, necesites. y en relación a vos puntualmente, puede ser, si me querés contar del equipo terapéutico, pero vos, la supervisión, o sea, tu bajada de todo eso que estás poniendo el cuerpo, ¿cómo haces? Lo de yoga me parece que es ideal. Sí, Yo creo que después de esto me pongo a hacer providencial. yoga, pero ¿cómo haces? O sea, todo eso, esas ganas de sopapear a alguien que te la tenés que llevar con vos a tu casa, ¿cómo haces? En mi caso, yo me puse a escribir, a teorizar. Por eso tengo un par de artículos ahí. Para mí fue un alivio muy grande poder llevar a la escritura y poder hacer un recorte de la escucha. Por eso te decía que escuchar el horror, pero haciendo como un recorte de un algo que tiene que ver con un ámbito que es el nuestro, que es lo sonoro, ¿no? Y pensar algo en relación a eso, de los rituales, de los espacios, de los sonidos, de las sonoridades, de los recursos, pensar en esto, qué hacer con esto. A mí me habilitó pensar qué herramientas de la musicoterapia podían servir y cuáles no. Ahí también pude darme cuenta de la gran diferencia, porque yo veía muchos colegas míos, de musicoterapeutas, que están en lo que se denomina musicoterapia social, y yo decía, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo hago. Y yo sentía, yo estoy haciendo musicoterapia social, pero lo que hacen mis compañeros es diferente. Entonces también empezar como a pensarme en ese hacer y diferenciar, comparar, escuchar muchos colegas, escuchar a otros musicoterapeutas y sus experiencias comunitarias también fueron las maneras. Y el equipo de acompañamiento, con el cual permanentemente estamos trabajando juntos. O sea, eso te quería contar, no es que estás sola ahí. Hay compañeros del equipo en los 4 espacios, esto que te digo, afuera en la calle, adentro en el recinto, salvo en el momento ese donde entra el testigo y entras vos con él ante el juzgado, ante los jueces. Ahí en la sala también hay compañeros del equipo. Entonces, todo el tiempo hay un acompañamiento con los acompañantes. Eso te da muchísima capacidad también para poder decir, hablar con ellos si te pasa algo en ese momento. Está muy bueno tener ese espacio para pensar.
la intervención. Entonces tenemos reuniones. Esta noche, por ejemplo, tengo una reunión con ellos. Son gente particular, ¿no? No son cualquier profesional les quiero hacer esa acotación. Hay un perfil que yo en otro artículo quizás lo digo, bueno, tiene que tener un perfil hay personas que pueden trabajar en equipo, hay otras que no. No todos estamos en condiciones de trabajar con otros colegas y hay características que se dan en una persona que trabaja en equipos interdisciplinarios que tienen que ver con la apertura, con creer en la sinergia, ¿no? Con creer que, o sea, al principio yo tenía como esa cosa, viste, la musicoterapia tiene tanta diversidad de técnicas y recursos que yo sí, ¿qué va a hacer ¿entendés? Entonces, pero después cuando empezás a darte cuenta que si hay un testigo que está descompensado, la psiquiatra lo puede aliviar con una medicación y el trabajador social habilitarle el pasaje, porque, qué sé yo, hubo juicios donde testigos de acá de La Rioja tuvieron que desplazarse, por ejemplo, ahora hace poquito fue el operativo Independencia, el juicio en Tucumán. Entonces el trabajador social del equipo estuvo buscando los pasajes para que ese testigo no tenga que sacar de su bolsillo el dinero y poder viajar. Entonces hay todo un trabajo en red que hace que sea mucho más interesante y más apasionante trabajar. Ahora te digo, ahí como queda en pie esa pregunta de que, bueno, yo muchas veces me pregunto, bueno, quiero seguir en este ámbito, como si quiero, si tengo miedo, esas cosas como que sí, que efectivamente suceden en algunos momentos más que otros, cuando la coyuntura política no acompaña, sentís como esa sensación extraña, pero sí creo que vale la pena. Soy mejor profesional ahora que antes, porque antes de ir a la clínica, entrar, salir, es como que ahora me resulta como... ¿Podés correrte del rol, llegar a tu casa y hacer igual que como si estuvieras haciendo clínica? No digo, no pongo en minusvalía el trabajo de clínica o que uno no sigue pensando en el paciente a la hora de llegar a su casa, ¿no? Pero esto me parece que pasa más en carne, en cuerpo. Como que te vas estoy convencida de que sí, que hay que hacer todo un trabajo de limpieza, y un trabajo así como tal cual vos lo decís, viste, cuando te toca un paciente que viene, no sé, una neurosis, una situación de duelo, que se lloró todo y que te dejó así con todo, así como tenés que hacer, yo siempre me acuerdo nosotros nos formamos en la época mía, que Cora te va a decir, teníamos un musicoterapeuta, Carlitos Freckman, que nos decía que los musicoterapeutas teníamos que tener asistencia psicológica, o sea, trabajo, digamos, análisis, teníamos que tener supervisiones, y como era Carlitos siempre fue muy loco, escribió muchos libros, ¿no? Pero él decía, bueno, además, decía, ustedes tienen que meditar, por supuesto, y hacer vegetariana, pero sí tenés que hacer un trabajo de limpieza fuerte, ¿no? Les quería decir, Sí. bueno, te quería comentar, Claudia. Él es el que escribió el Tao de la música, Sí, ¿cierto? Claro. El Tao de la Él es el que música. escribió el Tao de la música. El Tao de la terapia. Claro. Sí. Uh-huh. Carlos todavía está vivo, yo libro. no fue profesor mío porque es un gran músico. Ha sido contemporáneo. ¿Me escuchan? Ha sido contemporáneo. Sí. Yo estudiaba en el museo, él en El Salvador. Se te escucha muy, o sea que a lo mejor terminó un año. Mal, Corita. No sé qué hago entonces. ¿Acá? ¿Me oye? Ahí sí. Ahí. Que sí.
Pero no quería hablar de Carlos Freitman. Quería hablar de la transferencia y la contratransferencia, que es lo que este grupo está viendo este año con María José Oblitas en Experiencia 3. Entonces, justamente en un trabajo como este que estás haciendo, el tema de todo lo que deposita el paciente o el usuario, todo lo que deposita en vos y este intercambio tan fuerte que hay emocional y a veces de historia personal que ya no pasa por, bueno, nuestra infancia, nuestra madre, nuestro padre, sino por la ideología, donde tenés que lograr diferenciar, bueno, qué es tuyo a nivel ideológico y qué es de la persona a la cual estás ayudando, sosteniendo o conteniendo, ¿no? Bueno, Y claro, Cora, por eso es tan diferente el trabajo comunitario. Porque... Claro, pero lo que me para un poquito, cállate. Lo que a mí me llama la atención es cómo pudiste insertarte en estos equipos interdisciplinarios cuando esto sucede en todo el país. O sea, en todo el país hay juicios por crímenes de lesa humanidad. Los hay en Buenos Aires, los hay en Córdoba, los hay en Mendoza, los hay en Tucumán. Y no hay colegas trabajando en los equipos interdisciplinarios que atienden a estas personas. Entonces, creo que sos un elefante blanco, no sé, algo realmente que sale de lo común dentro de nuestra profesión, donde todavía nos estamos peleando por decir si tenemos recursos y técnicas. No, porque justamente hay un abordaje teórico del tema. Y a mí me sustenta la práctica, no solamente lo que he escrito después de la experiencia, sino todo el trabajo previo en el campo de la musicoterapia social y comunitaria. Entonces, yo vengo escribiendo desde hace bastante acerca de la diferencia entre la musicoterapia clínica, la musicoterapia preventiva, la musicoterapia social, que son ramas que se desprenden. Y hay algo importante de lo que vos decís, Cora, la diferencia cuando viene un paciente que ha sufrido un daño por una situación traumática. El abordaje clínico tiene que ver con esa historia, con ese sujeto, es uno a uno. En estos casos, la ruptura ha sido una ruptura que vivimos todos, o sea, vos sos parte de una comunidad que fue afectada por un evento, más allá de lo ideológico, que padecieron algunas personas en el cuerpo, pero que lo padecimos todos, digamos, todos lo sufrimos. Todos vivimos la época que pasó, nuestros padres, en el caso de los más jóvenes, o nuestros abuelos, pero es una sociedad, es un tejido social que fue agujereado, que fue roto, y estos juicios son juicios de reparación histórica. Entonces, la gran diferencia es justamente que el posicionamiento del musicoterapeuta social, comunitario, se desprende del posicionamiento, del lugar del saber, donde yo soy el que sé y te aplico la herramienta terapéutica, y donde la técnica surge del vínculo y de la relación que se teje en esa misma experiencia y no deja de ser efectiva por esto. Es el posicionamiento y es el rol lo que varía, ¿sí? El posicionamiento clínico tiene otro encuadre, tiene otras técnicas y tiene otro tipo de abordaje. En este caso, por ejemplo, uno se puede permitir un abrazo, uno se puede permitir emocionarse, uno se puede permitir muchas cosas que en el abordaje clínico capaz que lo tenés que como que acotar un poco más, o tener
algunos no, otros no, pero me parece a mí que hay cuestiones del rol, del posicionamiento, del encuadre que arman la diferencia, y que el alivio al sufrimiento, en el caso de un paciente, es de una forma, y en este caso el alivio del sufrimiento social se produce no solamente en la persona, sino que también el efecto es con el resto de la comunidad. Que se haga justicia frente a un acto injusto, no solo le hace bien a la persona que padeció, por ejemplo, en el caso del niño que les comenté hace un rato, que se haga justicia no solamente va a aliviar a esta madre que pasó por semejante tragedia, sino que alivia a toda la infancia, a todas las personas que tienen niños, a todas las comunidades. Entonces, estos espacios de reparación son sumamente importantes y quizás esto que vos decís de que seamos pocos o que sea la única, quizás tenga que ver con la búsqueda de nosotros mismos, porque los espacios se los va proporcionando uno. Si bien hay ciertas condiciones que se dan, en mi caso particular, la fundadora de la primer psicóloga que estuvo acompañando acá, que al principio lo hacía con una psiquiatra, era una psicoanalista que sabía más o menos de mi trayectoria, entonces me preguntó si me interesaba y a mí me interesó. Después tuve que armar una como estrategia burocrática, en el sentido de que yo estaba trabajando en un área y me trasladé al área de derechos humanos para poder participar de este equipo, pero como es un ámbito administrativo, no hubo problemas. Hay colegas del equipo que son de salud, yo estoy adscripta, sería, o como pertenezco a la Secretaría de Derechos Humanos mientras dure este trabajo. Yo tenía ¿no? una pregunta, Claudia, que era, bueno, cuando fuiste para La Rioja y dijiste que, bueno, armaste varios proyectos y siendo la única MT que había por ahí, o si había alguna más, ¿qué mirada tenían estos proyectos? Y la otra pregunta era de dónde podemos leer tus artículos, esas dos. Sí, me pasó que mucha consulta, digamos, de pacientes neuróticos, ¿viste? Yo venía trabajando mucho en patologías duras, en psicosis, en autismo, y me pasó eso, que también te lo comento porque me sorprendió, la demanda en neurosis, fobias, ataques de pánico, duelos, crisis vitales, entonces es como que también como que cambió la perspectiva de la demanda clínica. Me inserté en salud mental, estuve trabajando, apenas llegué, empecé a como, de todas las propuestas que tenía, elegí el director, es un psiquiatra que tiene una perspectiva de la salud mental y es un luchador por la ley de salud mental. Entonces estuve muchos años en esa clínica psiquiátrica como musicoterapeuta ahí, y después como que empecé a virar para el lado pero siempre continúo en la clínica, o sea, tengo mi consultorio privado, en el cual siempre tengo demanda de pacientes, y trabajo en ese espacio y además hago docencia en la universidad. Eso lo estoy como disfrutando mucho ahora. En una época lo hacía así como, porque estoy en una carrera que se llama terapia ocupacional, en una materia que es de libre expresión, música, son herramientas, digamos, que se les proporciona al TO de actividades terapéuticas. Y estoy encontrando ese ámbito como un ámbito sumamente interesante para el desarrollo también de la musicoterapia, para la difusión de la carrera,
para la difusión de nuestras herramientas. Pero los proyectos, en relación a lo que vos me preguntas de los proyectos, tenían que ver con las necesidades. A mí siempre me pasa que hay que pensar, que a veces uno tiene grandes ideas y no da el territorio, digamos, hay que trabajar mucho en las expectativas y la demanda de los usuarios, de las personas, conocer el lugar, las expectativas, ¿viste? Acá yo noté mucho, es una sociedad muy machista, entonces mucho embarazo adolescente. El 70% de las adolescentes que se embarazan no terminan la escuela, entonces se me ocurrió proponer eso. Después trabajo en los barrios, con los padres, espacios musicales para los niños. Acá en La Rioja la música es como un elemento muy presente, entonces todo lo que vos puedas armar de proyectos que tengan que ver con la música, lo puede captar las distintas entidades que yo está, Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación, o sea, si vos los metés a tus proyectos en esas órbitas, que son órbitas estatales, es una gran posibilidad de, por un lado, tener un trabajo y por otro lado, generar cosas que Una sean pregunta de que utilidad. es un poco técnica capaz, ¿no? Pero el grupo de terapeutas, cuando se refieren al testigo, lo llaman testigo, el equipo, lo llaman testigo, lo llaman paciente, lo llaman usuario, la denominación del testigo, ¿cómo es? ¿Le dicen testigo? Obviamente que cuando están con ustedes, Sí. el nombre, ¿no? Pero... El nombre, sí, por el nombre y testigos víctimas, sí. Testigo víctima. Sí. Ajá. Porque hay distintas denominaciones, o sea, vos podés acompañar un testigo víctima, un testigo que haya sido de la familia, entonces un familiar de un testigo víctima, son testigos como adyacentes, tienen denominaciones diferentes. A mí me ha tocado la suerte de trabajar con una familia completa, digamos, acompañando a una persona, hija de una persona víctima, ¿no? Que va al juicio a declarar como hija y atender a la hija de esa hija y ver y observar cómo las huellas, cómo el trauma, cuando no se resuelve, se proyecta en las generaciones sucesivas. O sea, cuando vos no trabajás esto, que por eso es tan importante entender que estas deudas que tenemos con la sociedad, si uno no las elabora, eso se va tramitando en las futuras generaciones. Hay una marca traumática para adelante y para atrás. O sea, vos cuando reparás acá, estás reparando el pasado y también estás reparando el futuro. Sí. Gracias, El tema Claudia. de los artículos, yo te mostraba este libro, El Salud, Escucha y Creatividad. Hay otro, a ver, acá hay dos artículos. El primero que escribí es tiene que ver con el pasaje, ahí te digo bien el nombre, evolución de la práctica clínica de la musicoterapia hacia el campo social comunitario, y el subtítulo es La comunidad, sujeto y objeto de intervención. La comunidad, sujeto y objeto de intervención. Ese fue el primero. Ahí lo que hablo es del contexto en el que surge la musicoterapia preventiva y comunitaria, el contexto histórico, ¿no?, de la musicoterapia. Los modelos de actuación profesional, esto que hablamos hace un rato, y los tipos de intervención, la diferencia entre los tipos de intervención entre un modelo y otro. Y después, como este libro se actualizó, el año pasado se hizo una reedición, ahí todos los que habíamos escrito tuvimos la oportunidad de actualizar los escritos y se agregaron algunos. En el caso mío yo agregué un capítulo más
y es el de coincidencias y divergencias entre lo que llamamos musicoterapia social y musicoterapia comunitaria. Y el subtítulo es Nuevos enfoques y prácticas de la musicoterapia social sociocomunitaria. Nuevos enfoques y prácticas de la musicoterapia sociocomunitaria. Y ahí lanzo al final de este trabajo ese pedido de que las universidades le presten atención a las especificidades estas que planteo como nuevas, emergentes, le llamo yo acá en este trabajo, que son estas tres que yo les planteaba al comienzo, de lo que es la musicoterapia en catástrofes, emergencias y violencia política. Artículos, pero que no tienen que ver con este tema, que bueno, todo el tratado de ICMUS, de música y psiquismo, que es muy interesante, y después las revistas de ICMUS tienen artículos, pero ya tienen que ver más con el tema de salud mental general. Sí, quería hacer una pregunta. Como hace rato mencionaba lo de que hay como todo un programa que protege a los testigos y todo eso, igualmente como aparte del programa a nivel terapéutico, ¿cómo se trabaja la inseguridad que le genera a la persona la exposición de declarar, digamos? Mira, yo creo que hay un trabajo que tiene que ver con esto del Estado como garantía. Vos ahí, más que musicoterapeuta, estás representando al Estado. El Estado, que en otro momento fue un Estado terrorista, decide que esto no debió pasar, que esto no debió ser, y que el Estado está para proteger a las personas y para acompañarlas. Entonces, saber esto, que vos estás en un estado de derecho, en un estado que acompaña, en un estado que te protege, te da esa seguridad. A la inseguridad que yo me refería, al miedo que yo me refería, tiene que ver por ahí con esta cosa de lo más en lo imaginario que en lo real. Pero en lo real, cuando vos te posicionás en un rol que tiene que ver con el Estado que acompaña, el Estado de Derecho que acompaña a una persona, eso ya de por sí te permite estar tranquila. Te da esa garantía, ¿no? Y bueno, por suerte en este momento las leyes, los derechos humanos y las leyes están todas a favor de que se garantice a las personas que se cumplan todos los derechos, ¿no? Y las garantías de una vida en democracia. Por eso yo al comienzo tenía como intención de hablar del COVID y no puedo no mencionarlo. Porque se dan situaciones de mucha injusticia también cuando los estados y las políticas de Estado no protegen la salud de las personas. Fíjense lo que está pasando en Brasil, un estado que se ríe del COVID, que el presidente sale sin barbijo, que dice es una gripeciña, y las consecuencias dramáticas que tiene en la vida de las personas, ¿no? Entonces, cuando un Estado protege, cuando un Estado acompaña, cuando un Estado cumple con los tratados internacionales que dicen que todas las personas tienen derecho a la vida, y el COVID nos ha puesto en jaque la vida, o sea, el derecho a la salud y el derecho a la vida están en jaque en este momento si es que el Estado no acompaña. Y con todo lo que eso implica, porque no es fácil, hay un montón de circunstancias que rodean al COVID, que como toda catástrofe hace que sea un evento que no se puede planificar y prevenir. Ahora recién, después de casi un año, podemos escuchar cuestiones en torno a
sugerencias bioéticas, pero yo cuando el otro día escuché que en Jujuy, bueno, estamos hablando de nuestra zona, nuestra región, pero en la región del norte, la cantidad de la situación de que los médicos, por un criterio bioético, le ponían y le sacaban el respirador a uno o a otro, yo estaba horrorizada. Porque decía, bueno, los tratados internacionales dicen que los adultos mayores, en una catástrofe hay un artículo en los tratados de derechos humanos, que es el artículo 23, creo que es, que dice que en situaciones de catástrofe o de emergencias, ¿a quién tienen que priorizar? Y son a los más vulnerables. Y fíjense lo que está pasando con el COVID. Se supone que la población de mayor riesgo son los adultos mayores, y en Jujuy estaban decidiendo que le sacaban el respirador. Bueno, y en los Países Bajos, hemos visto en los Países Bajos los abuelos diciendo, dono mi respirador para que se salve un joven, como si la vida de él fuera menos importante que la vida de un joven, porque se supone, por un concepto de viejismo, que ser viejo es igual a morirse. Es importantísimo estudiar los derechos humanos, estudiar los tratados internacionales, estudiar las leyes, porque muchas veces no nos damos cuenta y nos pasan estas cosas que nos están pasando ahora. Por ejemplo, de gente que no tiene una muerte digna porque están en situación de aislamiento, y el terror que produce el contagio de la familia hace que muera en soledad esa persona. Entonces, fíjense, yo estoy desesperada pensando, rebanándome la cabeza pensando, bueno, cuántas cosas podíamos hacer los musicoterapeutas, no solamente en la clínica, porque si bien ustedes saben, Karina Ferrari y su equipo, y hay otros hospitales donde tienen musicoterapeutas abordando a los pacientes que salen del COVID y que están en las salas de recuperación, hay una gran población de gente que se recuperó y que está sola en su casa, y hay una gran cantidad de personas con secuelas propias del aislamiento, de la incomunicación, y hay un montón de gente que está padeciendo ya signos de angustia, de fobia por el encierro. Entonces, esta catástrofe sanitaria también hay que atenderla. O sea, fíjense cuántos campos de acción se nos abren. En Buenos Aires, ahora en La Plata, hay un programa hermosísimo donde participan alumnos de la UBA, de distintas universidades, que es un voluntariado para acompañar personas adultas que están solas y aisladas. Entonces, tienen a cargo las llamadas, llaman por teléfono, les hacen un seguimiento, les pasan una receta. Digo, es un trabajo maravilloso de voluntariado, y hay muchas ideas dando vueltas que podrían implementarse por los musicoterapeutas. Yo en ese punto siento una gran envidia por ustedes, que son varios y son muchos, y siento como esa sensación de soledad también acá, porque hay algunos proyectos que hay que hacerlos realmente con otros, ¿no? Entonces, tienen como esa posibilidad de ustedes como estudiantes y como comunidad de armar propuestas también en esta instancia donde son tan necesarios, ¿no? Cierto que el miedo no es tonto, pero a veces el miedo nos inhabilita y nos pone en una posición de impotencia. Entonces yo los aliento a que se animen a pensar cosas para el post-COVID. Si no se animan en el abordaje directo, por supuesto que nadie está pensando en exponerse, sino en justamente pasada la situación de crítica de una persona que sale del hospital, poder pensar qué cosas se puede hacer, ¿no? Con deterioro cognitivo, con deterioros motrices, con dificultades para hablar. O sea, a mí se me ocurre que podemos hacer tantas cosas. Justamente por eso estas charlas, Claudia,
para que puedan abrir sus cabecitas y proyectarse, ¿no? Verse en situaciones futuras, qué sé yo, tomando un poco el ejemplo de diferentes colegas que hay de un lado y del otro del charco. Yo creo que hay mucho para hacer, ¿no? Desde nuestra profesión. Y es como decís, esta posibilidad de que somos más ahora de este lado del país que lo que fuimos cuando te volviste, cuando yo me vine en el 81, cuando se vino Romina a San Luis, o sea, realmente hay otro espíritu, ¿no? Otra bulle. Hay que habilitarse. Yo sabes que pienso que los musicoterapeutas, cuando decidimos, nos autonombramos, nos presentamos y se nos abren las puertas. O sea, hay que dejar de ese paternalismo de pensar a ver si lo que hago está bien, está mal. Yo a veces me aburro muchísimo cuando en el Face empiezan a discutir sobre si le cantó la médica, si le cantó el enfermero, que la musicoterapia, que no. Y yo digo, ¿qué cosa? En medio de una pandemia te vas a poner a pensar quién lo hizo, si. Digo, hay discusiones tan improductivas que me parece que hay que poner la energía más en pensar qué cosas están sucediendo y dónde podemos actuar, que seguir debatiéndonos en estas disyuntivas y diferenciaciones, y eso es tan antiguo como nosotras las más viejas, de las egresadas del año del mono, donde qué es la musicoterapia, qué no es la musicoterapia. Me parece una discusión. Tal cual. Hay que arriesgarse y hay que escribir y hay que tomar nota y hay que ser curioso, hay que ser joven, joven de espíritu. Que hagas lo que hagas, te van a criticar. O sea, si es por lo que pueden hablar mal de vos, te tenés que quedar metido adentro en pandemia, digamos, permanente. Entonces, preferible hacer y que hablen mal, pero hiciste, generaste. Si te equivocaste, ves cómo vas haciendo, corregís sobre la marcha, pedí disculpas si metiste la pata, pero vas haciendo mientras tanto y no te sentás a que te caiga la iluminación al día, porque nadie va a poder hacer todo perfecto. Entonces, bueno, en ese proceso va generando cosas también. Y yo sabes que soy una convencida de que cuando vos tenés un proyecto, y esto tiene que ver más con una cuestión mía filosófica que terapéutica, que cuando tu proyecto tiene corazón, esto es, cuando yo no hago esto porque quiero ser la primera, la única musicoterapeuta de no sé qué, que quiero lucirme en el equipo tal, cuando no hay ego y cuando tu deseo termina en otros, y tu deseo es un deseo como básico, la felicidad del otro, el bienestar del otro, la salud del otro. Cuando tu deseo tiene esa impronta, no hay nada que esté mal. Nada puede salir mal. Lo que nos mata es la mezquindad, es el ego. Aquí te estamos cantando y te decimos gracias. Con un golpecito acá en el pecho. Por todo lo que nos diste en esta clase. Claro. Me llega tarde. El delay. Estamos con un poco de delay, pero bueno. Por eso no podemos aumentar la sílaba que sigue, porque llega tarde y no la podemos anticipar. Digan ustedes ahora, dale, vamos. Yo les puedo... Vamos. A improvisar. No, yo quería agradecerles en realidad. Tengo tenía muchos deseos de verlos, de conocerlos.
hace rato que nos estamos prometiendo con Cora encuentros y viajes y intercambios y cursos y cosas, y nos agarró la pandemia y entonces hoy Cora me dice, bueno, vamos hoy, porque no sabemos qué pasa la semana que viene, y realmente quería agradecerles este tiempo de contacto. Para mí es muy importante. Siempre, ya les dije hace un rato que siempre me muevo en grupo y me siento muy feliz cuando encuentro a mis pares. Así que estoy muy, muy, muy feliz y agradecida de este encuentro. Gracias a vos. Muchísimas gracias a vos por todo lo que nos compartiste, por todo lo que nos transmitís y también por tu trabajo. Es muy importante lo que haces. Muy importante. Muchas gracias. A veces pienso que es como algo raro y que no interesa mucho. Entonces, por eso he empezado a pensar en las conexiones como las que les empecé a hacer acerca de lo que sí ahora estamos hablando al último, acerca de cómo ese trabajo tiene proyección en otras cuestiones de la actualidad, ¿no? Por supuesto. Sí. Es que es así. Está todo entrelazado y tiene que ver. Y seguimos En la viviendo. lucha por la violencia de género, en todo lo que hablamos de las violencias institucionales. Siento que cuando deje de trabajar ahí, seguramente me voy a incursionar por esos campos. Lo mismo nos vamos a ver, porque tenemos ¿cuándo es el Congreso del Clan? ¿Dentro de 2 años? En el 2 años, 12. Menos mal, 22. tenemos tiempo. Pero el año ¿Dónde que se va a viene hacer? en Córdoba, Claudia. El año que viene en El año- Córdoba. ¿Qué había en Córdoba? Un congreso que van a hacer los cordobeses. Ahí tenemos que ir. Ajá. Seguro que va a ser virtual. El mundial fue muy bueno, el congreso ese, porque después lo hicieron virtual, pero estuvo Sí. tan bien organizado que yo le decía a Mariana y a la gente del clan que tenemos que tomarlo como modelo por si no lo pudiéramos hacer presencial al latino en Mendoza, porque fue espectacular la organización. La verdad que sí. Así que algunos si han participado, seguramente me van a dar la razón. Pero bueno, vamos a estar en contacto. Claudia, muchas Muchas gracias. por venir y compartirnos esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuídense. Gracias, Claudia. Gigantes. Muchas gracias.